Pensemos un segundo en todo lo que nos rodea. El celular, las luces, la computadora. Todo, absolutamente todo, funciona con electricidad. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo llegamos a dominar esta fuerza tan increíble? Bueno, la historia nos lleva a un solo hombre, a una mente tan brillante que literalmente inventó nuestro futuro. Hoy vamos a desentrañar la vida y la obra de Michael Faraday. A ver, para que nos hagamos una idea del calibre de Faraday, solo hay que ver quiénes lo admiraban. El mismísimo Albert Einstein. Tenía un retrato suyo en su estudio, al lado de Isaac Newton. Imagínense eso, estamos hablando de las grandes, grandes ligas de la ciencia. Esto ya nos dice que estamos ante alguien verdaderamente especial. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en su historia. Pero aquí es donde la historia se pone realmente buena. Porque la persona que descifró uno de los secretos más grandes de la naturaleza, el tipo que nos dio la electricidad moderna, casi no fue a la escuela. Olvídense de universidades prestigiosas o títulos nobiliarios. Su primer laboratorio, su primera fuente de conocimiento, fue una simple tienda de libros. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un aprendiz de encuadernador, un chico de origen humilde, termina cambiando el mundo para siempre? Esa es la increíble historia que vamos a contar hoy. Porque no se trata solo de los descubrimientos, sino del viaje tan improbable que tuvo que hacer para llegar a ellos. Miren este contraste. Es que es alucinante. Por un lado, sus orígenes. Hijo de herrero, con una educación súper básica, aprendiz de encuadernador. Por el otro, su legado. El padre de la electricidad, uno de los científicos más grandes que han existido. Este salto no fue magia ni suerte. Fue el resultado de una curiosidad insaciable y una determinación de acero. Nuestra historia no empieza en un laboratorio impecable, sino entre el olor a papel y cuero de una librería en Londres. A los 14 años, el joven Faraday no iba a la universidad, iba a trabajar, a aprender el oficio de encuadernar libros. Pero aquí está la clave de todo. Para Faraday, encuadernar libros era como tener la llave de la biblioteca más grande del mundo. Se devoraba cada libro que caía en sus manos, especialmente los de ciencia. Pero no se conformaba con leer, iba a conferencias, tomaba apuntes súper detallados, discutía ideas, estaba literalmente construyendo su propia educación desde cero, un verdadero autodidacta. Claro que aprender por su cuenta era increíble, pero Faraday sabía que tenía un límite. Necesitaba entrar al mundo de la ciencia de verdad. Y la forma en que lo hizo, bueno, fue una jugada tan audaz como brillante. A ver, tratemos de imaginar la escena. Un joven encuadernador le manda al científico más famoso de Inglaterra un libro de 300 páginas. ¿Y qué contenía? Todas sus notas, perfectamente organizadas y por supuesto encuadernadas por él mismo. Eso no era solo una solicitud de empleo, era una demostración brutal de su pasión y su talento. ¿Y saben qué? La jugada le salió perfecta. Humphrey Davy quedó tan impresionado que en cuanto tuvo una vacante, lo contrató. Y así, Michael Faraday pasó de la trastienda de una librería al corazón de la ciencia británica, la Royal Institution. El juego acababa de cambiar por completo para él. Una vez dentro, con acceso a un laboratorio de verdad, la mente de Faraday se obsesionó con el mayor misterio científico de la época, esa extraña y fascinante conexión que parecía existir entre la electricidad y el magnetismo. Y no tardó en dar su primer gran golpe. Fue algo totalmente revolucionario. Demostró que se podía usar una corriente eléctrica para crear un movimiento circular continuo. Acababa de inventar ni más ni menos que el antepasado de todos los motores eléctricos que hoy mueven nuestro mundo. Pero su mente inquieta no se detuvo ahí. Se hizo la pregunta inversa, la pregunta del millón. Ok, si la electricidad puede crear movimiento, ¿podríamos hacerlo al revés? ¿Usar magnetismo para crear electricidad? Esa pregunta se convirtió en su obsesión por la siguiente década. Sabía que resolver ese acertijo cambiaría el mundo. Y tras años y años de experimentos, en 1831 llegó el momento ¡Eureka! Con un aparato súper sencillo, como este. Le metía corriente a la primera bobina y por un instante, solo un instante, aparecía una corriente en la segunda. Apagaba la corriente y ¡zas! De nuevo. Ahí lo entendió todo. La clave no era el imán quieto. La clave era el cambio, el movimiento. A este fenómeno lo llamó inducción electromagnética. Y créanme, no es exageración decir que este principio es lo que alimenta nuestra civilización. Todas las centrales eléctricas del mundo, sean de carbón, nucleares, solares o eólicas, usan este descubrimiento para generar la energía que llega a nuestras casas. Pero,
La historia de Faraday no se queda solo en sus descubrimientos monumentales. Su carácter y su compromiso con la gente son igual de importantes, porque él no se encerró en su torre de marfil, aplicó su genio para ayudar a la sociedad. Es que miren todo lo que hizo. Se metió en minas de carbón para hacerlas más seguras. Mejoró los faros para evitar naufragios. Hasta se puso a estudiar la contaminación del río Támesis. Y a pesar de ser una celebridad, siempre mantuvo una humildad increíble. De hecho, rechazó que lo nombraran caballero, prefiriendo ser simplemente el señor Faraday. Un tipazo. Y quizás este sea el mejor ejemplo de su integridad. En plena guerra, cuando la presión del gobierno era enorme, le pidieron que ayudara a desarrollar armas químicas. Su respuesta, un rotundo no. Se negó por principios éticos. Su lealtad estaba con la ciencia para el bien de la humanidad, no para la destrucción. Entonces, ¿cuál es el legado final de Faraday? Pues es tan inmenso que a veces ni nos damos cuenta. Está tejido en cada rincón de nuestra vida moderna. Es casi invisible, pero está en todas partes. Esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. Todo empieza en un laboratorio en 1831. 50 años después, un teatro en Londres se ilumina por completo con electricidad, algo nunca antes visto. Y hoy, hoy todo un planeta funciona gracias a lo que ese hombre descubrió con un imán y un poco de alambre. Y su legado va incluso más allá de lo práctico. Sus ideas sobre líneas de fuerza invisibles que viajan por el espacio eran súper radicales en su tiempo. De hecho, muchos se burlaron de él, pero esas ideas locas sentaron las bases para la teoría de campos y básicamente para toda la física moderna. No solo nos dio el futuro, nos dio una nueva forma de ver. Y la historia de Faraday nos deja con esta pregunta. Una pregunta inspiradora. Él vio conexiones que nadie más veía y buscó la verdad con una pasión que no se puede apagar. Su vida nos recuerda que los más grandes descubrimientos, las ideas que cambian el mundo, a menudo vienen de los lugares más inesperados y de las mentes más curiosas.